sur. Es hora de encender la vieja blanco y negro. Oye, tú eres un viejo blanco y negro. Entonces, enciéndeme. Muy bien. Creo que tus ojos son como 2 gotas congeladas. No, hazlo con Big Man. Muy bien. Big Man, creo que tus 2 ojos son como 2 gotas congeladas. No importa, yo lo haré. ¿Puede alguien cambiar la historia de las matemáticas con tan solo 20 años? En 1832, un joven francés pasó su última noche escribiendo ecuaciones sin nota, convencido que eran sus últimos momentos. No escribía una carta común, sino las ideas que había formulado durante toda su vida. Su nombre era Évariste Galois, un genio incomprendido y rechazado por las instituciones de su época, un joven revolucionario e inmerso en una de las muertes más misteriosas de la historia de la ciencia. Pero para entender más de la vida de Galois y de su huella en las matemáticas, tenemos que comprender el origen del álgebra. Lo que conocemos hoy como álgebra es el conjunto de saberes de miles de años. Álgebra procede del nombre de un libro de Al-Khwarizmi, un matemático y astrónomo persa. El libro, titulado Transposición y Eliminación, que del nombre original procede de la palabra álgebra. Pero la historia remonta desde muchos años atrás. En Egipto se introdujeron símbolos que indicaban la suma y la resta. Tenemos el texto matemático más antiguo, llamado el Papiro de Rin, escrito por Ahmes en 1650 a.C., el cual contiene 87 problemas matemáticos, donde podemos ver fracciones, reglas de 3, ecuaciones lineales, trigonometría y áreas de volúmenes. Pero también tenemos otros papiros, como el Papiro de Moscú. Después nos encontramos en la Grecia clásica, donde sucede el esplendor de la geometría, principalmente con Euclides y su libro Los Elementos, pero específicamente en el álgebra destacamos a Diofanto, que comenzó a tratar aquello desconocido como números y operarles como si se conocieran para poder encontrarlos. Por otro lado, en la India se comenzaron a usar los números negativos, los cuales aparecen en un libro del año 628 escrito por un matemático, Brahmagupta, quien distinguió los bienes, ahora conocidos como las sumas, las deudas, conocidos como las restas, y la nada, que actualmente sería el cero. En cambio, a los árabes se les atribuye el uso de la X para algo desconocido, usado por primera vez por un hombre llamado Omar Khayyam, un matemático que también se caracterizaba por su habilidad poética. Él usaba la palabra shay, que significaba cosa. En traducciones aparecía como xi y progresivamente se tradujo como X. En Italia, el auge de la resolución de ecuaciones era como ser famoso si comprobabas tu método, pero de no lograrlo eras olvidado totalmente e incluso excluido. De aquellos famosos podemos recordar a Scapione del Ferro, a quien se le atribuye la resolución de la ecuación general de tercer grado, pero también Niccolò Fontana decía que también había encontrado la solución a esta misma ecuación. En cambio, Girolamo Cardano había publicado por primera vez esta resolución en Ars Magna. Esto provocó una gran polémica sobre la autoría de esta resolución. En cambio, Ludovico Ferrari ideó un método para las ecuaciones de cuarto grado. Diferentes personas reescribieron y propusieron sus representaciones de la matemática al cambio de la álgebra simbólica. Uno de ellos fue Frécaux-Cuvier. Introdujo símbolos como el uso de vocales para cantidades desconocidas y el uso de consonante para las conocidas. Usaba in para la multiplicación, la q para los cuadrados, la c para los cubos y equatur para los iguales. Las matemáticas continuaron avanzando, pero aún había una incertidumbre. ¿Cómo podríamos solucionar ecuaciones más allá del cuarto grado? Matemáticos como Descartes, el cual publicó su libro Discurso del método e introdujo las coordenadas cartesianas, o otros como Newton, Maclaurin, Lagrange, encontraron formas de buscarle solución. Pero había un problema. Al querer resolver ecuaciones de mayor rango, era imposible queriendo usar el método de radicales.
Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer ahora? A esta problemática, tanto Abel como Évariste Galois le dieron solución. Galois nace en una Francia en reconstrucción y un mundo descomunicado. Antes de su nacimiento tuvieron lugar hechos como la Revolución Francesa, que tuvo inicio en 1789, la llegada de Napoleón como primer cónsul en 1799 y la proclamación de Napoleón como emperador de los franceses en 1804. Évariste nace el 25 de octubre de 1811 en Bourg-la-Reine, hijo de Nicolas Gabriel Galois, un partidario napoleónico, y de Adélaïde Mante, hija de un profesor de la Facultad de Derecho y presidente del tribunal. Se casan en 1808 y comparten ideas progresistas y culturales. De su casamiento nacen 3 hijos, Nathalie, Évariste y Alfred. Cuando Évariste nace, comienza el declive del Imperio Napoleónico y entra el rey Borbón Luis XVIII. Galois estudió en casa hasta 1823, cuando ingresó al Liceo Parisino de Louis de Grant, uno de los pocos centros de enseñanza aún abierto entre los conflictos revolucionarios. Este espacio se caracterizaba por innumerables reglas y horarios extenuantes. Los pasillos estaban llenos de silencio y una agobiante estructura académica. Los niños como Galois pasaban incluso noches en los dormitorios, donde se exponían a más exigencias y mayores represalias. A pesar de tanto, Galois destacó rápidamente por sus habilidades académicas, ganando premios y menciones honoríficas, aunque comenzó a sentir disgusto por el trabajo escolar. Cuando una materia no era de su interés, no dudaba en mostrarlo. Era tan evidente su disgusto que los profesores lo calificaban como extravagante, pues no era malo, pero sí criticón, singular y hablador. Le gustaba llevar la contraria y hacer enojar a sus compañeros. En su primer intento fallido de entrar a la escuela politécnica, conoce a su profesor Louis Richard en la materia de matemáticas especiales. Su relación era bastante fuerte y llena de admiración por ambos lados. Richard reconocía el potencial de Galois e incluso guardó algunos de sus escritos que hoy están expuestos en la biblioteca del Instituto de Francia. Junto a Richard, Galois hace su primera publicación el 1 de marzo de 1829. Su primera publicación se llamaba Demostración de un teorema relativo a fracciones continuas periódicas, pero uno de sus mayores avances fue encontrar las condiciones para que una ecuación fuera resuelta, y para lograr esto desarrolló la teoría de grupos. Galois tuvo que luchar contra las resistencias de los poderes científicos establecidos y contra aquellas que no se convencían de un cambio en las matemáticas ya conocidas. Todos sus conocimientos se basaron en sus antecesores, como Joseph-Louis Lagrange, Agustín-Louis Cauchy, Paolo Ruffini y Carl Friedrich Gauss. En 1829, Galois vive 2 sucesos que marcarían su vida. El primero, el suicidio de su padre a causa de la depresión. Pocos meses después, tiene que presentar nuevamente su examen para la escuela politécnica, examen que reprueba. Esto hace que se enfurezca y tire el borrador a uno de sus profesores. A causa de esto, aplica a otra escuela llamada La Normal. En esta escuela se ve influenciado políticamente por los hermanos Chevalier, seguidores de Henry Saint, un precursor en el socialismo. Una revuelta en la dirección de La Normal, Galois es expulsado. Ante esto, deja muy clara su postura en una carta llamada Sobre la enseñanza de la ciencia. ¿Sabías que? Galois fue detenido en 2 ocasiones por incitar el atentado contra la vida del rey Luis Felipe y por estar involucrado en la celebración de la Revolución Francesa en la Bastilla, portar un traje ilegal de artillería y portar un arma. También estuvo enamorado una vez, pero este amor no fue correspondido. En una de sus últimas cartas, Galois anuncia su muerte ante un duelo que, según él, habría sido imposible negarse. En otra carta dirigida a Auguste Chevalier, recopila toda su investigación y le pide que sea presentada ante Jacobo Gauss. En esta misma carta, dice que le hace falta algo para completar su demostración, pero que no tenía mucho tiempo. Fue herido por una bala.
que después se transformó a una peritonitis aguda. Es así como el 31 de mayo de 1832 Évariste Galois fallece. La muerte de Galois estuvo marcada por mucha incertidumbre. Incluso se llegó a pensar en 3 posibles causas: un duelo por motivos personales relacionado a un conflicto sentimental, un duelo provocado o manipulado por razones políticas, o un suicidio disfrazado de duelo.